¿Qué pasaría si un día te dijeran que has sido diagnosticado con algún tipo de cáncer? ¿Qué pasaría si un día te dijeran que uno de tus hijos o de tus seres queridos viene con una discapacidad? Bienvenidos al quinto episodio de Voces que Inspiran. Soy Jairo Ortúa. Hoy tengo el privilegio de compartir este espacio con dos mujeres extraordinarias, dos madres que han convertido sus desafíos en oportunidades para inspirar y ayudar a los demás. Primero, permítanme presentarles a Mariana García, una madre valiente cuyo amor por su hijo Dani la llevó a crear un emprendimiento único. Mariana es la fundadora de un emprendimiento de títeres y accesorios para niños en condición de discapacidad. La inspiración detrás de su empresa surge del amor incondicional que siente por Dani, quien nació con una condición que desafía, pero no limita su capacidad para ser feliz. A través de su emprendimiento, Mariana no solo ha encontrado una manera de ayudar a su hijo, sino que también ha abierto un mundo de posibilidades para muchas otras familias en situaciones similares. Está también con nosotros Alexandra Ortiz, otra madre valiente y emprendedora cuya historia nos llena de admiración. Después de enfrentarse a un diagnóstico devastador de leucemia, Alexandra decidió convertir su dolor en una oportunidad para ayudar a otros. Ella es la creadora de El Cielo en Arte, una empresa dedicada al diseño personalizado sobre prendas y accesorios, pero que además brinda apoyo a pacientes oncológicos a través de la arte terapia. Con cada pincelada, Alexandra no solo está sanando su propio proceso, sino que también está iluminando el camino de esperanza para aquellos que luchan contra el cáncer. La historia de Mariana y Alexandra son testimonios vivientes de resiliencia, amor y determinación. Son ejemplos inspiradores de cómo convertir la adversidad en fuerza y cómo el amor de una madre puede transformar vidas y comunidades enteras. Dos mujeres extraordinarias. Bienvenidas a Voces que Inspiran. ¿Quién es Mariana García? ¿Quién es Alexandra Ortiz? Mi nombre, como lo dice Jairo, es Mariana García. Soy una madre que no contaba con que dijeran que mi hijo tenía un diagnóstico de una discapacidad cognitiva. No tenía ni idea ni estaba preparada para este proceso. Pero uno como madre y mi Dios nos da la sabiduría de poder enfrentar todas estas situaciones y el proceso de sacarlos adelante, porque esa es nuestra misión. A pesar de todos los procesos médicos, terapias y todas estas cuestiones que lo único que hacen es estresar a aquellas personas que se sienten diferentes o se sienten limitadas, llegué un día a la conclusión de que de ver la reacción de mi hijo, que ya no quería ir al médico, que ya no quería terapias, que ya no se rebeló contra eso y veía que cada vez su problema aumentaba, decidí tomar la decisión de asumir yo ese papel de terapeuta, de médico, de madre, de profesora. Me eché todas esas profesiones encima y empecé yo a desarrollarlas con mi hijo. A creer y a llenarme de fe, porque Dios es el que todo lo puede primeramente y nos da la sabiduría para nosotros desarrollar lo que Él nos da. Y así fue como el proceso fue cambiando y fui viendo resultados y eso me motivó a crearle juguetes. Yo le hacía títeres con sus propias medias, las medias rotas de la casa, yo las reciclaba, les ponía ojos, les ponía boca y a través de ello yo empezaba a hablarle y yo veía como el resultado. Y así empecé después a enseñarle a leer, a escribir, empapelaba toda la casa y todos los días le repetía, le mostraba las letras. Eso, mi casa parecía una obra de teatro porque yo tenía cantidad de cosas pegadas en todos los electrodomésticos, en las paredes. Buscaba la manera, yo investigaba qué terapias que yo le podía hacer a mi hijo. Y yo creo que fui mejor terapeuta que las mismas que tenían el médico, porque pues fue un resultado increíble que yo misma me asombraba y que hoy en día me siento orgullosa de todo lo que hice por él. Bueno, qué historia tan linda. Alexandra Knox. Bueno, soy Alexandra Ortiz, soy hija de Dios y como hija de Dios he asumido unos roles que jamás imaginé. Desde muy pequeña siempre tuve una idea de una vida soñada, una mujer casada, con hijos y en ese proceso
cuando soy mamá por primera vez, el decir, tu hijo está bien, y de un momento a otro fallece. Esas son de las primeras cosas que uno dice. Creo que como mujeres y como personas nunca nos preparamos para la muerte, y menos para un hijo. Tengo un esposo maravilloso. Sin embargo, producto de ese matrimonio también llegaron otros 2 chiquitos y me han dado mucha fuerza y fortaleza dentro de mis roles. Soy profesional, soy ingeniera financiera, trabajo en una compañía como coordinadora de proyectos, y pues también a la par estamos trabajando con mi esposo. Manejo la parte de la dirección financiera de nuestra empresa, y viene todo una vida organizada. Tenemos una familia, un hogar, unos hijos, todo está muy bien, y de un momento a otro un dolor de cabeza llega de una forma inesperada. Muchos síntomas asociados al post-COVID. Esto, de hecho, mi diagnóstico está dentro de los estudios que se están realizando post-COVID, porque esto para mí, yo digo que el COVID fue una bendición. Después del COVID me diagnostican con leucemia. Tuve muchos síntomas que nada que ver. Entre esos síntomas también hallaron un tumor en mi columna. Mi cuerpo llegó a deteriorarse a tal punto que quedé en una cama, donde decía, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con todo esto? Pero hoy yo miro atrás y sonrío, y le doy gracias a la vida y al momento que viví, porque eso me ha llevado a tener sueños dentro de mi proceso. Y después de haber perdido a mi hijo, yo quedé una mujer sin sueños. Vivía en el día a día, vivía como en función de mi hijo, de mi otra niña, pero no tenía como un propósito de vida. Y después de la leucemia surgió un propósito, un proyecto, un nuevo hijito, llamo yo. Sí, qué bueno. Y bueno, ustedes 2 tienen en común algo, y es que, como lo contabas tú, Alexandra y Mariana, ustedes de alguna manera recibieron un reto por parte de la vida. Llamémoslo reto, no problema. Y a través de ese reto, que para muchas personas podría significar el fin de la vida o la pérdida de cualquier esperanza, ustedes convirtieron ese dolor en fuerza, que es algo realmente increíble, y por lo cual de verdad las admiro mucho por hacer eso. ¿Cómo fue ese proceso de convertir ese dolor o esa desesperanza, Alexandra, en algo nuevo para ti? Y cuéntanos cómo fue ese emprendimiento que nació de ahí, y que no lo llamemos emprendimiento meramente mercantil, sino que tiene un propósito, es tu propósito de vida. Eso es increíble, porque ahí está la fuerza de cambios, no solo para tu vida, sino para la de muchas más personas. Pues Jairo, mira, estando hospitalizada, habían días muy difíciles. O sea, con la quimioterapia uno ve lo que ve en televisión o lo que la gente le cuenta, pero cuando ya lo tienes que vivir en carne propia, que la caída del cabello, eso es lo más fácil que le puede pasar, porque realmente el cuerpo empieza a batallar de una forma impresionante. Las ampollas en la boca, el que la comida no te sepa bien, en que empiezan a pasar muchas cosas en tu cuerpo que ni siquiera entiendes. Llegó a que yo quedara literal sin ilusiones, sin querer hacer nada. Pero un día un psiquiatra entró muy, muy fuerte, muy brusco, la forma que me habló, y me dijo, si tú te quieres morir, mañana estás muerta, pero tienes 2 niños que te están esperando. ¿Qué piensas hacer con tu vida? Y sin embargo yo seguía acostada. Hasta que un día entró otra terapeuta, yo digo que fue un regalo de Dios, y yo pinto mi Biblia. En ese momento solo pintaba la Biblia. Y me dice, yo sé a quién le voy a hablar, porque Dios me ha mostrado algo aquí, y tienes mucho que dar. Y si es el momento de partir, Dios ya tiene los planes para ti, para tus hijos. Así que tranquila, haz el proceso. Y como que eso fue para mí un respiro, un aliento. De ahí empecé a pedirle a mi esposo que me llevara acuarelas, que me llevara cintas, que me llevara una cantidad de cosas, porque además viví el proceso prácticamente sola, porque estábamos en pleno pico de pandemia, y no tenía quien me acompañara. Y bueno, gracias a todos esos programas de Instagram Live, llegó la pintura en tela. Llegó la pintura en tela, empiezo a pintar la primera chaqueta que pinté, que para mí es símbolo y es bandera de que cuanto más oscuro estás, porque pronto va a amanecer. Pinté mi primer chaqueta
Y empecé a decirle a las enfermeras, dije, aquí hay una oportunidad donde puedo hacer algo bonito por alguien y mientras estoy acá hospitalizada, que estoy bien, hoy me siento bien, hoy me puedo levantar, ellas trajeron su ropa, la ropa de sus hijos, hasta los uniformes de las enfermeras pinté. Y mi oncóloga me dice, ¿tú no ves que esto puede ser una oportunidad para ti? Y yo no lo veía. O sea, yo decía, ¿qué me voy a poner? Yo soy ingeniera financiera, yo trabajo con bancos, o sea, nada que ver. Y viene la idea. Yo salgo de la clínica, gracias a Dios mi tratamiento fue más corto de lo esperado. La verdad, los pronósticos eran como 9 ciclos, solo fueron 3 ciclos. Y ya llega una cosa muy linda y es algo que le he contado a las personas y es, en medio de mi situación y mi circunstancia, yo estaba haciendo trámites y papeleos para venirme a vivir a Fusagasugá y todo eso quedó quieto. Mis sueños, mi casa, todo quedó quieto y el regalo de Dios fue que yo pude firmar las escrituras de mi casa estando hospitalizada. Y tan pronto firmo, a los 15 días me dan salida y a los 20 días estoy yo acá pisando Fusagasugá. La casa está acá en Fusa. La casa es acá en Fusagasugá. ¿Por qué decidiste venir a Fusagasugá? Ay, eso es otra historia. Pero básicamente es por el clima, por la gente, por sentirme que todo el tiempo estoy de paseo. Sí. Por sentir tranquilidad, por sentir paz, sentirme viva. Y realmente los médicos también me decían, tu recuperación también se dio por el cambio de ciudad. El clima te sentó muchísimo. Y aquí llegué y vi una oportunidad en las ferias. Me dijeron, en ese momento pues estabas tú como alcalde y nos dijeron, hay mucha oportunidad para las mujeres, para los emprendedores. Y pues, como no, empecé un proceso de formación y en ese proceso de formación creamos una empresa, creamos una marca que es El Cielo en Arte, donde pintamos chaquetas y más allá dije, bueno, esto no puede ser solo pintar chaquetas, hay algo más aquí, hay algo que todavía me falta y es que hablé con mi oncóloga y le dije, mira, esto ha pasado conmigo un año después y me gustaría compartir mi historia con los pacientes. Y fue ella quien me ayudó a abrir puertas para el cancerológico, para el CETIC, ahorita al Hospital Militar. Bueno, o sea que tú dedicas parte de tu tiempo a irte a Bogotá a contar tu historia y a inspirar a otras personas enfermos de cáncer. Justamente contándoles lo que yo viví, lo que hice estando hospitalizada, porque pues tú quedas allá y ahora qué hago aparte de ver La Rosa de Guadalupe y cosas que no te aportan. Entonces eso hago con los pacientes hoy. Qué bueno, qué bueno. Y ya te voy a pedir y que nos cuentes un poquito más de lo que haces, porque es muy inspirador. Pero solo una última pregunta para ti. ¿Por qué el nombre de la empresa? El Cielo en Arte. El Cielo en Arte fue un nombre que Dios me dio estando en culto. Yo asisto a mi iglesia Casa de Dios acá en Fusagasugá y estando en culto llegó el nombre. O sea, yo no entendía qué era. Yo no entendía. Ese día pues la prédica fue enfocada como a mi versículo bandera también, que es Jeremías 29:11. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Fue una palabra que Dios me dio en todo momento. Y justo llega a la mente el nombre del Cielo en Arte y yo decía, ¿qué es esto? Y después llegaron los talleres a la clínica y yo decía, pero hay muchas cosas que yo digo, la gente dirá, esta vieja loca. Pero cuando tienes una relación con Dios y tu conexión, vas a entender que esas cosas que a la gente le parece fuera de lo normal es el propósito que Dios tiene para tu vida. Gracias. Bueno, Mariana, ¿qué tiene Daniel? ¿Cuál es el diagnóstico de Dani? Bueno, Dani nació a los 8 meses de embarazo. Tuvo un problema le faltó oxígeno en su cerebro y en sus pulmones. Estuvo en incubadora 2 meses. Tuvo muchos procesos difíciles, pero pues el niño lo supo superar y salió pues bien. El médico me dijo pues que me hiciera la idea de que el niño no iba a ser normal como cualquier otro niño, porque pues tenía su dificultad en su cerebro y no podía desarrollarlo como tal. No le presté mucha atención a los médicos porque yo digo que los médicos a veces exageran en sus diagnósticos y lo asustan a uno, pero uno conoce como lo suyo y yo tenía fe que yo lo podía sacar adelante y que yo era capaz de asimilar esa tarea pues tan difícil porque no es fácil. Al principio yo pensé que el niño era sordomudo porque él no escuchaba ningún ruido cuando uno le pone un sonajero, cuando uno le hace ruido con una tapa. Yo veía que él no tenía ninguna reacción
y pues me alarmé porque dije, pues el niño será sordomudo, yo tengo que prepararme para ver cómo me voy a comunicar con él. Pero seguí los procesos, fue un proceso muy lento, de mucha lucha, porque con los sistemas de salud que no autorizaban ciertas terapias, que no autorizaban ciertos especialistas, y yo mueva para acá, mueva para allá, hable allí, hable allá. Yo fue mucho lo que luché porque mi hijo tuviera pues lo que necesitaba. Y finalmente pues autorizaron todo este proceso. Yo ponía mucha atención a lo que le enseñaban, cómo hacían, porque yo decía, yo también puedo hacer eso en la casa con el niño y también le puedo ayudar. Entonces yo ya dentro de mí me estaba preparando, que era lo que me venía más adelante para yo pues también desarrollar esas actividades con él. Ya al niño pues le hicieron una cirugía al año y medio porque no se le desarrolló la membrana auditiva, tuvieron que colocarle una silicona para que hiciera conexión con el oído y pudiera escuchar con audífonos y todo el proceso hasta los 3 años. Ya me tocó colocarlo en terapias con fonoaudiología porque no podía hablar, tenía el paladar hundido. También tuvo que hacer un proceso de cirugía para poder arreglar el paladar, usar como una especie de prótesis para que le ayudara también a ampliar el paladar y él pudiera hablar. Ya como a los 4 años empezó a decir ma, que eso fue una gran alegría que él dijera ma. Pues para mí, yo intentaba en la casa, le pronunciaba lentamente y muy claras las palabras, por eso él aprendió a hablar muy claro, no a media lengua como muchas personas. Si el bebé dice pelo, pues le dicen pelo y le siguen hablando así. No, a los niños hay que hablarles muy claro y bien pronunciado. Y él desde puro pequeñito yo empecé a hablarle muy claro para que él aprendiera a pronunciar bien. Ya a los 5 años ya hablaba un poquito más, taladeaba como un bebé, pero pues para mí eso era un gran avance. Y yo aprendía, les ponía mucho cuidado a las terapeutas, a los médicos. Me lo rechazaban en muchas partes. La mayoría de médicos me decían que él no podía estudiar, que le enseñara algún arte porque él no tenía la capacidad mental para estudiar. Yo rechazaba esa idea porque yo digo que mi Dios nos da sabiduría a todos. Claro. Y él va a aprender y yo tengo que buscar la manera de aprender. Empecé a mirar videos, empecé a consultar por un lado, por otro. Yo no me quedaba quieta, yo no me resignaba que tenía que arrumar a mi hijo como si fuera un mueble más. Y así fue como yo empecé como a practicar todos esos procesos que yo aprendía y que veía y los ponía en práctica en la casa y me funcionaban más en la casa que con los verdaderos especialistas. Entonces ya pues fue cuando tomé la decisión de renunciar a todos esos procesos médicos para que no lo hiciera sentir diferente, sino que se viera como un niño normal. Ya cuando nació su hermanito menor, pues ya fue como su juguete, su muñeco. O sea, y ayudó. Para él fue también una terapia. Desde pequeñito. Usted era el hermano mayor. Sí. Sí, pues ya tenía compañía con su hermanito. No fue planeado porque para mí no cabía en mi cabeza tener otro hijo. Pero por cosas de Dios que hace las cosas tan perfectas, fue su compañerito. Se aferró a su compañerito y el menor fue el que más le enseñó a él. O sea, aprendió más del hermanito. Y hoy en día el menor es como si fuera el mayor porque es el que lo apoya en todo, lo defiende, le enseña aún. Que ya mi hijo tiene 23 años, pues hay cosas que él habla mal o no se expresa bien, no se sabe expresar y mi hijo le enseña. Tú tienes que decir así o tienes asá. Y es la mano derecha y el sostén de mi hijo. O sea que tú eres madre de 2 hijos. 2 hijos. Qué bendición. Y bueno, ¿qué la llevó después de tener ese proceso de crianza con Dani a crear el emprendimiento? O sea, ¿cómo fue que surgió esa idea? Pues yo iba al Centro de Vida Sensorial, que allá era donde él tenía sus terapias de lenguaje y ocupacionales, y observaba cómo había otros niños con muchas más dificultades y que no les prestaban la atención que requerían. Y yo me veía como en el papel de poder apoyar y ayudar y motivar de alguna manera a estas mamitas que muchas se dejan llevar de la desesperación o que simplemente los aíslan como si fueran peor que una mascota porque le prestan más atención a una mascota que a una persona con discapacidad. Y ellos también requieren de atención, de mucho amor, dedicación.
y pueden salir adelante. Entonces yo me hice como ese propósito de incentivar eso que yo viví a otras mamitas y motivarlas a que sí se puede ayudar a sus hijos. Y fue cuando me dio la idea de que yo dije, pues cuando yo le hacía esos títeres de media a mi hijo, le ayudó mucho. ¿Por qué no pues incentivar y motivar a estas otras mamitas? Y fue cuando empecé yo como a investigar por YouTube y así, a crear verdaderos títeres, ya no eran de media. Ya empecé, y lo que no, pues yo tengo muy buena imaginación y mucha creatividad que siempre la he tenido desde niña. Desde niña es buena en los temas manuales. Sí, siempre, porque pues nosotras nunca manejamos dinero y yo he sido una mujer muy detallista y creativa. Entonces llegaba el Día de la Madre y yo lo que hacía era reciclar las cáscaras de huevo y hacía vajillas con cáscaras de huevo y le decía feliz día mamá y le daba, yo me inventaba los regalos. Bueno, Dios sabe qué herramientas nos da, ¿no? Para enfrentar la vida. Y pues no sabía que yo iba a utilizar esa creatividad precisamente con mi hijo y de sacar adelante. Y entonces utilizó esa creatividad, comenzó a hacer títeres. Empecé a hacer títeres y ya la gente pues motivada con los títeres empezaron a llamarme para hacer como una especie de recreación con los niños en el centro de vida sensorial. Ellos se divertían, ya me inventé mi teatrino y hacía como obras educativas donde ellos aprendían que las vocales, que los números, y jugaba con ellos y se motivaban muchísimo. Entonces las mamitas ya empezaban a preguntarme que usted cómo hizo, qué tal. Entonces fue cuando empezaba a contar mi historia de vida y motivarlas a que ellas también podían hacer lo mismo. Y muchos niños que hoy en día, como mi hijo ya pues son mayores de edad, ya también ya terminaron sus estudios porque ingresaron en el colegio técnico, que creo que es el único que tiene la jornada para discapacidad. Y incluso yo hablé con el rector y le dije que lo felicitaba porque ningún otro colegio tiene ese servicio que yo sepa. Y con esa preparación y ese amor que le tienen a los Dani chicos. Se graduó. Y Dani se graduó. Ay, y fue o sea, el momento más increíble. Lloré, grité de todo de ver a mi hijo graduado. E incluso tuve la oportunidad de hablar con una terapeuta que lo vio en Bogotá, que me dijo que él no podía estudiar, y con mucho orgullo le mostré el diploma de mi hijo que se había graduado. Es un buen gran logro. Qué bonito eso, y qué bonito esa muestra de amor en tu camino también. Y cómo estás utilizando los dones que Dios te dio para ayudar a otras personas en situaciones similares. Hablando de eso, ¿qué consejo le darías a una madre o a un padre que tiene que enfrentarse a este reto de criar un hijo en una condición de discapacidad desde tu experiencia? Bueno, primeramente el amor. El amor es único y es muy indispensable porque el amor lo supera todo. Uno cuando hace las cosas con verdadero amor y se propone a hacerlas con el fin de sacarlos adelante, es posible. La dedicación, la paciencia, mucha paciencia se requiere para este proceso, bastante paciencia, porque no es fácil. Yo sé que hay procesos que tienen niños con mucha más dificultad que el mío, pero no es imposible porque ya lo he visto, ya lo he vivido con otras mamitas que han tenido chicos con autismo, que es mucho más fuerte. Mi hijo le dio autismo a los 3 años por depresión. Aún he notado que él cuando cae en depresión se me aísla, se me encierra en sí mismo. Entonces no es recomendable, hay que mantenerlos siempre ocupados, tratar de mantenerlos siempre motivados, felices, porque la felicidad, la motivación está para un paciente, como dice nuestra compañera. Ella tuvo que entretenerse en su lecho de enferma y eso la motivó como a recuperarse y a darle sentido a su vida. Asimismo, con las personas con discapacidad hay que darles una motivación. Hay que sembrarles como una esperanza de que ellos pueden ser útiles también, pueden tener también sus propios objetivos en su vida y desarrollarlos a su manera, a su alcance, pero que es posible porque yo lo logré y yo sé que muchas mamitas también lo pueden lograr. Gracias. Alexandra, hay un tema que siempre me ha puesto a pensar y vuelvo sobre eso que lo estaba comentando ahorita, y es cómo convertimos las dificultades, los retos en fuerza para
construir nuestro propósito de vida, que es algo que tú hiciste. Y quiero que me cuentes un poco más. A ver, tú me contabas que fuiste paciente de cáncer y utilizaste la pintura, el arte, como terapia para mejorar tu estado. Ahora, me gustaría que me contaras, ahora cómo lo haces con pacientes oncológicos. O sea, cuéntame en qué consiste, vas, qué les dices. Me estabas contando hace poco de la experiencia, imagínate, jovencitos de 18, 20 años, y de una buena noticia que te dieron hace poco. Cuéntanos sobre esa experiencia, cómo ha sido para ti y qué haces. Bueno, Jairo, así como cada paciente es una personita especial, cada diagnóstico también es especial. Por más que digamos leucemia, hay muchas ramas. Yo todavía, por más que estoy como tratando con los pacientes, aún todavía no entiendo la leucemia promielocítica, que fue la mía, la mieloide, el linfoma. Bueno, hay una rama y asimismo lo que he experimentado en este tiempo, porque no son solo los pacientes que visito en las clínicas, sino también los talleres que hemos hecho en la Casona Tulipana. Hicimos 2, 3 talleres. Y cada persona tiene su historia. O sea, yo lo que llego a decirles es, mire, mi historia es esta, cuénteme su historia. Y en base a lo que está sucediendo, sí, en base a lo que está sucediendo en ese momento, Dios me dice qué hacer, cómo actuar. Justo te contaba, ayer fue un día donde tuve una montaña rusa de emociones. ¿Tú te vas de Fusa a qué horas? Ayer salí a las 5 de la mañana, salí de Fusa. ¿Y regresa por la noche? Llegué a las 7 de la noche. Ya. Salí a las 5 de la mañana. Ayer hice un experimento diferente. Porque también cada ida es un experimento diferente. A veces me voy en Transmilenio. O sea, tomo flota, me voy en Transmilenio y luego cargo esa maleta con pinturas y camisetas y todo hasta el lugar que me toque, que el más lejano es el CETIC, que queda en la 170 con novena. Pero ayer me fui en carro. Entonces salí a las 5 de la mañana, todo el trancón, la vía, bueno, en fin. Y llegué, pero súper cansada. O sea, llegué a las 9 de la mañana al CETIC y yo dije, bueno, me tomé un café y dije, bueno, arranquemos. Y fue muy bonito porque la primera habitación que visité era una señora, yo para la edad soy malísima, pero más o menos unos 70 años, yo creo. Y le dije, bueno, ¿qué quieres pintar? Entonces ella me dice, bueno, yo quiero pintar un corazón que simbolice mis hijos, mis nietos y cuántos son. Y estábamos pintando el corazón con las flores y todo. Y le hice unas ramitas que era como lo que lo enlazaba, porque esa es la otra. Yo no pinto por pintar. Cada cosa que yo realizo tiene su historia, o sea, todo, y mi lema es que detrás de cada prenda hay una historia que pintar. Entonces, detrás de eso, yo dije, bueno, hagamos algo con sentido y estábamos en eso cuando entró la oncóloga, o sea, mi oncóloga. Yo tuve 2 oncólogas durante el tratamiento, la principal y pues otra que la acompañaba cuando no venía la primera. Y ella entró y tan pronto me vio, me dijo con su mirada, qué rico que estés acá, ¿sí? Porque pues no puedo ir constantemente. Y llegué y me dice, bueno, ¿y qué es eso? Entonces le estábamos contando qué se estaba pintando y ella dice, eso no es eso es una médula. ¿Una médula? ¿Una médula? ¿Cómo así que una médula? Dice, sí, eso es una médula sin leucemia. Y nosotros, sí, doc, nosotros creemos en eso, tenemos fe. Me dice, no, es que eso lo dicen los exámenes. Ya no tienes leucemia. Sí. ¿Y qué hizo la señora? O sea, cuando escuchó ella la abrazó, obviamente sus plegarias y gracias a Dios decía, gracias a Dios por mi milagro. Y fue para mí muy emotivo ese momento porque fue recordar mi momento. Fue recordar ese momento cuando me dicen, te acabamos de hacer la última biopsia y ya no hay leucemia. Y es la felicidad que siento cada 3 o 4 meses que me hacen un control y mis células están bien. Sin embargo, esas son de las cosas lindas. Pero pasé 2 habitaciones después y encuentro un chico de 20 años con una recaída. A los 4 años tuvo leucemia y ahorita parece porque entró el sábado y estaba apenas en el tratamiento, en el diagnóstico y estaba muy decaído, cabizbajo, no quería nada, estaba con su mamá y a veces, digo, las mamás pecamos tanto por querer protegerlos que los protegemos, que no los dejamos ni siquiera actuar, ni llorar, ni reaccionar. O sea, llorar también está bien y llorar es permitido. Pero esta mamita no lo dejaba llorar. Entonces nosotros entramos, bueno, no voy sola, voy con un equipo terapéutica. En ese momento estaba con la psicóloga y la psicóloga entró a actuar, a hablar, a decirle, a explicarle. Y ya le dije, mira, yo también pasé por ahí.
yo soy sobreviviente, yo hace 3 años estaba en el mismo lugar tuyo, y hablar, o sea, hablar con él, contarle de mi experiencia. Pasé a la siguiente habitación y me encontré otra chica que hacía 3 meses acababa de ver, con que la acaban de diagnosticar, y fue también un momento muy bonito. Y paso a la siguiente y otra vez otro chico decaído, cabizbajo, ¿Cuántos sus años? plaquetas, 18 años. Sus plaquetas le estaban haciendo transfusión, y yo le decía, yo recuerdo ese momento, y las transfusiones de sangre es algo muy, muy, muy difícil. Y aquí yo quiero invitar a las personas a que donen sangre. De verdad, en ese momento cuando yo estaba ahí, yo puedo decir que gracias a que había sido donante, mi sangre siempre llegaba antes comparada con la de otros pacientes. Es importante eso. A veces decimos, no, pero ¿para qué? Yo quisiera ahorita volver a donar, pero me dicen, no puedes dar lo que no tienes, y yo no puedo volver a donar. Pero el donar sangre salva vidas, salvó mi vida. Y eso es lo que vivo. O sea, cada paciente es una historia, a cada uno lo abordo como en su momento lo necesita. Y es como ese sentir de qué necesitas hoy, y así trabajo con los pacientes. Bueno, muchas gracias por compartirnos y sobre todo por utilizar todo ese talento que Dios te dio para también salvar la vida de más personas. Es increíble, y yo sé que cuando más personas te escuchen, es como a través de el dolor lo convertimos en el propósito de nuestras vidas. Y para mí es un mensaje poderoso, sobre todo de ustedes que son madres, que hicieron este proceso. Pero ustedes son seres humanos, y yo las veía a ustedes y veía a unas mujeres, veo unas mujeres empoderadas, berracas, guerreras. ¿Qué pasa cuando ustedes se enferman? ¿Qué pasa cuando yo veo en ustedes el alma de su hogar, el alma de su familia? ¿Qué pasa cuando ustedes se enferman? Es duro, Jairo, porque uno piensa en qué va a pasar con mis hijos, ¿sí? Y yo he vivido un proceso que, de hecho, actualmente me estoy certificando en arteterapia para poder dar más y tener más herramientas para ayudar, para servir. Y hace poco viví una situación difícil porque mis leucocitos, bueno, yo los llamo los ositos porque todo termina en ositos, resultaron en el piso. Ya. Y viene la angustia, y viene el miedo, y qué va a pasar, y que vuelva. Porque pues hay que ser conscientes, y lo que yo le digo a la gente es, todos nos vamos a morir. O sea, es que eso es algo que no podemos evitarlo. Pero yo, cuando empecé a sentir eso y ver que mis exámenes no estaban bien, yo simplemente le dije a Dios, Señor, que si es el momento que yo alcance a hacer lo que tú me has dicho que debo hacer, que alcance a cumplir el propósito. Y cuando me enfermo, gracias a Dios tengo una red de apoyo impresionante. Entonces mi esposo me dice, descansa, y yo le hago caso y me voy a acostar, y él se encarga de las cosas. Incluso mis hijos muy chiquiticos tuvieron que vivir el proceso. Cuando yo me enfermo, Juanjo tenía 5 años, Mariana tenía 3 años, y prácticamente ellos vivieron el tema de que su mamá ya no está con ellos, ya no los acompaña, ya no les da muchas cosas, y los hizo crecer y madurar y afrontar. Hoy, cuando yo me enfermo, me siento indispuesta, ellos son los que me cuidan. Ay, qué bonito. Y mi familia, mi mamá, o sea, las mamás. Tienes una red de apoyo increíble. Y eso es importante. Cuando tenemos un paciente o cuando tenemos una enfermedad, la red de apoyo es muy valerosa para poder salir adelante. O sea, sin ese equipo de trabajo, sin mi mamá, sin mi red de apoyo, la historia sería otro cuento. Mariana, y cuando usted se enferma, ¿quién la cuida? Bueno, en el caso mío, desde muy pequeño enseñé a mi hijo a que aprendiera a defenderse solo, porque pues como dice nuestra compañera, nosotros nos vamos a morir en cualquier momento, así no estemos enfermos, pues nos tocó y no hay nada que hacer. Entonces por eso yo desde muy pequeño enseñé a mi hijo a ser independiente, a no depender plenamente de mí, sino que él aprendiera a desarrollar todas sus actividades por sí solo. Tuve un proceso que me dio un tumor en el colon, el cual estaba pegado en el colon transverso. Tuvieron que hacerme una cirugía muy delicada porque tenían que sacarme completamente todo el colon, meterlo en una incubadora, yo ver mis tripitas allá en una incubadora totalmente abierta, aislada de todo mundo porque yo no podía tener visitas de nadie. Fue un proceso supremamente difícil porque pues yo decía, Dios mío,
Si es tu voluntad que yo salga de aquí bien, que salga bien y que yo pueda continuar con mi propósito, con mi tarea de sacar a mi hijo adelante. Y solamente fue cuando yo más me aferré a Dios porque era el único que me podía sacar de ahí. En ese entonces, una enfermera indiscreta, que no falta quien venga a desanimarlo a uno, como hay personas que también lo animan a uno, también hay personas que lo hacen sentir a uno que no vale nada, que ya hasta aquí llegó. Me dijo, despídase porque ya no creo que vuelva a salir de aquí a ver a su familia. Nunca le he prestado atención a esa clase de comentarios porque desde que nació mi hijo siempre he escuchado malos comentarios de que usted no puede, que el niño no sé qué, que sí. Entonces yo ya me había acostumbrado como a escuchar esos malos comentarios y a no prestarles atención. Yo digo que el único dueño de nuestra vida es Dios. Él es el que decide si nos vamos o nos quedamos y nadie más tiene el poder de decirlo. Por mal difícil que nos veamos, como estuvo en un proceso que yo dije, pues que sea la voluntad de mi Dios, aquí no hay nada más que hacer. Había una ventana pequeñita y me causó mucha curiosidad porque un día yo solo miraba para esa ventana y sabía que estaba de día o estaba de noche. Yo no sabía ni en qué día vivía ni nada. Fueron 20 días que estuve encerrada totalmente en ese cuarto. Y un día me dio curiosidad porque la ventana era pequeñita y de la nada se agarró una paloma blanca del vidrio. Y yo dije, pero ¿de dónde se está agarrando las paticas si es un vidrio? Me causó tanta curiosidad. Yo dije, es el Espíritu Santo, es Dios que está aquí conmigo, haciéndome compañía, motivándome a que yo tengo que seguir adelante, que yo tengo que ser fuerte. Y a partir de ese día yo cambié mi forma de pensar y me entusiasmé y hasta recochaba con mi propia enfermedad. Y yo le decía antes a los médicos, ya me lavó las tripitas, yo creo que esas estar sucias. Qué bueno. De ver allá Bueno, mi no. intestino, pues era algo, por eso ya no como chuchullo, le cogí asco. Pero gracias a Dios lo superé, salí muy bien. Las biopsias que me hicieron, pues no salieron cancerígenas y salieron limpias. Y los médicos se asombraban que porque casi nadie sale de ese proceso vivo. Bueno, felicitaciones también. Y yo, gracias a Dios, pues quedé remendada hasta donde, porque eso me hicieron una costura. Pero aquí estoy. Ahí pues sufrí también el desprecio de mi familia, que ya estaban hablando en la funeraria para arreglar lo de mi entierro, estando yo viva. Y yo dije, no, increíble, en una situación de esa es cuando realmente uno se da cuenta con quién está y quién está con uno y quién no. Y empecé como a cambiar mi forma de ver las cosas, de que uno no debe aferrarse a nada ni a nadie, sino solamente a mi Dios. Mi hijo, pues como estaba acostumbrado a que yo era para todo él, entonces pues sí sufrió un proceso de depresión, lloraba mucho y decía que la mamá estaba en el cielo. Tuvieron que permitirle entrar un día y verme viva. Y yo le decía, ya casi nos vamos para la casa, espéreme un poquito, arrégleme la casa, arrégleme la cama bien bonita. Y ya se animó. Y él se animó y eso llegó hasta flores, me puso en la cama. Qué bueno. Y es un niño muy cariñoso, muy detallista, le encanta pintar, es un dibujante. Bueno, tienen que presentárselo aquí. Sí. Sí, hace Claro parte que de la también empresa. tiene su arte, él también salió con su... ¿Han pensado en la muerte ustedes? Sabes que cuando yo recibo el diagnóstico, yo siento alegría por lo mismo, porque yo decía, llegó el momento de ir a ver a mi hijo, a José Luis. José Luis, ahorita el 28 de mayo cumple 11 años de haber fallecido. 10 años. Y yo dije, ay, ya, me voy. Pero mis otros dos, entonces fue como, no, todavía no es el tiempo. Todavía no es. Y pues después fue la segunda pregunta, ¿se me va a caer el pelo? Y la doctora me dijo, sí, pero eso es lo de menos. Y pensar en la muerte es como, para mí, hablar de la muerte es difícil, pero cuando tú tienes una relación con Dios, sabes que es la vida eterna. Y más allá de lo difícil y lo que nunca estamos preparados para la muerte, es poder saber que allá ya no hay dolor y es lo que uno cree y lo que decide creer y tenerle fe. Entonces, pues bueno, va a llegar. Así es. ¿Y su merced qué piensa? Pues yo pienso que la muerte es una bendición.
porque todo tiene un límite, todo tiene una fecha de vencimiento. Y Dios sabe hasta cuándo nos tiene en este mundo y que podamos cumplir nuestros propósitos, nuestros sueños y nuestra tarea de vivir. Más que todo para las personas así que tienen pues sus enfermedades dolorosas, es una bendición. Y bueno, si le llega a uno, pues también porque ya cumplió con su proceso que tenía que cumplir. No se imagina la cantidad de enseñanzas que yo me llevo a cabo. Y como también hay que hablar del presente y de lo que viene, una pregunta final, y no sin antes agradecerles por estar acá. Y el agradecimiento también que mucha gente les va a tener a ustedes por escuchar esta historia. La voz es el arma más poderosa. Yo que soy político, entiendo que uno puede transformar con las palabras la vida de otras personas y la vida de uno mismo, naturalmente. Pero ¿qué viene para ambas? ¿Qué están haciendo actualmente? ¿Qué quieren hacer? ¿A dónde quieren llegar? Y bueno, y de una vez un mensaje final para aquellas personas que estén pasando por situaciones difíciles, cómo convertir esa dificultad en fuerza para transformar. Bueno, ¿qué viene para Alexandra Ortiz? Y es sueño con tener una fundación. Esta fundación está enfocada a pacientes oncológicos donde puedan pintar y que estas obras sean exhibidas y que alguien pague por ellas y que esto le ayude a su tratamiento. Ese es un proyecto que está ahí y cuando llegue el momento va a surgir. Por ahora sigo pintando, sigo visitando las clínicas, sigo trabajando en mis proyectos con mi familia. Mis chiquitos están emprendiendo también, entonces ahí vamos. Y para las personas que están viviendo el proceso, cualquier proceso, es que no necesita solo ser una enfermedad. Eso va a pasar, porque la vida es cíclica. Todo eso pasa. Y el mensaje, lo que yo le decía incluso ayer a un paciente, es disfruta hasta este momento, porque cuando estés afuera vas a extrañar el haber estado aquí, el tener la oportunidad de vivir. Ahí es una frase muy cliché y es el vivir el hoy y el ahora y el hoy. Bueno, eso. En fin, entonces es disfrutar cada día, porque también la vida es efímera. Hoy estamos bien. Cuando pasó lo de mi hijo, todo estaba bien y de un momento a otro ya no estaba. Yo, cuando recibí el diagnóstico de cáncer, estaba en un corre de una vida, un piloto automático, y cuando me dicen, alto, estás enferma, tienes algo y vamos a mirar qué es, hasta ahí paró todo. Entonces, la vida es un momentico nomás y es disfrutar cada momento. Gracias, Alexandra, por estar acá. Gracias. Mariana. Bueno, yo me uno a tu fundación porque pues mi propósito también es llegar a través de mi emprendimiento a ayudar a muchas más personas con esta discapacidad y que sea útil para su desarrollo y su aprendizaje. También sea útil para darle alegría, más que todo a los adultos mayores, porque les produce alegría. Ellos son niños chiquitos y son consentidos. Y ahí fue cuando yo más le cogí amor a los adultos mayores y tenerles esa paciencia, ese amor, esa dedicación. Llegar a ser útil a muchas personas y poderles servir a través de mi emprendimiento, crecer y darlo a conocer, que pues todavía no he tenido como ese apoyo a donde yo quiero llegar, pero pues estoy en la tarea de seguir golpeando puertas a ver dónde me abren. Y por otro lado, el mensaje que yo les doy a todos los papitos y madres que tienen personas con discapacidad es que los disfruten, que vivan ese momento con ellos, como dice, en cualquier momento los pueden perder y les va a quedar como ese remordimiento de no haber hecho algo por ellos. Y mientras tenemos vida, pues hay esperanza y hay posibilidades para superar y para salir adelante. Gracias. Dios la bendiga. Gracias por estar acá, un abrazo muy especial. Y yo espero, como sé que va a pasar, que las palabras de ustedes, las historias de ustedes, transformen la vida, inspiren la vida de muchas personas. Al final de todo, a eso venimos al mundo, a hacer la gente feliz y ayudarlas a ser mejor y ayudarlos todos a todos. Un abrazo muy especial. A ti muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Soy Jairo Ortúa y esto es Voces que Inspiran.